saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Y hasta la información que tenemos para esta época decembrina, esta época navideña, tiene mucha política, porque recordando el nacimiento del niño Jesús, que es el que nos permite gozar de esta temporada, la navideña, tengo que pensar en política. Estoy pensando en Herodes el Grande. Él que en ese momento, en el momento del nacimiento de Jesús, era el rey. Y por supuesto que, como siempre, el poder ha tenido lamentablemente el temor de que el poder sea perdido con la competencia de otro rey. En este caso se hablaba del nacimiento del rey de los hombres, y ese era el niño Jesús. Y eso atormentó muchísimo a Herodes, hasta el punto que lo llevó a cometer, como ha pasado en toda la historia de la política de la humanidad, grandes atrocidades. Vamos a hablar hoy sobre diciembre y Navidad, pero empecemos con lo político, con nuestro invitado Mauricio Aldeiro Montoya. Él es profesor universitario e investigador. Bienvenido, Mauricio, a Sinergia Informativa. Roger, un saludo, muchas gracias por esta invitación, saludo al equipo de Sinergia Informativa. Y bueno, comenzás con un tema muy interesante sobre el asunto político. Y bueno, hay que decir que, digamos, todos, desde Jesús hasta nosotros mismos, desde que nacemos en un contexto sociopolítico. Pudimos haber nacido en España, pudimos haber nacido en Australia, nacimos en Colombia y tenemos un modelo político. Y cuando Jesús nace, el territorio en el que él vive está sometido como colonia bajo el Imperio Romano. Pero tiene una particularidad, y era que el Imperio Romano solía en algunos territorios dejar algún gobernante que tuviese alguna relación con el pueblo, y en este caso pues era Herodes el Grande, que valga decir aquí, hay que diferenciar de Herodes Antipas, que era uno de los hijos de Herodes el Grande. Entonces, en ese sentido es muy interesante pensar que a Jesús cuando nace le toca Herodes el Grande, y cuando muere en su territorio le toca Herodes Antipas. De hecho, el emperador romano cuando Jesús muere era el emperador Tiberio, ¿sí? Y cuando Jesús nace era el emperador Octaviano, pues, o el primer emperador romano, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, hay un contexto, y ese contexto político, como muy bien lo decías, pues genera como esos debates de poder. Incluso, hay que decir una cosa, incluso también sociopolítico o ciudadana. ¿Por qué nace Jesús en Belén? Por dos particularidades. Primero, porque se decía que el Mesías, según la profecía, debía nacer en Belén, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Los evangelios cuentan que el Imperio Romano quiere hacer un censo, y al hacer el censo deben ir al lugar de origen, y el lugar de origen de José era Belén. Entonces, por eso se tienen que trasladar desde Nazaret hasta Belén la Virgen María, o María encinta, embarazada, con José, van hacia Belén, y en su trayecto pues nace el niño, pero nace en Belén. Entonces ahí también hay un contexto político, ¿cierto? Hay un censo, una necesidad de un censo, y también está la situación del asunto, digamos, político, porque sumando a eso, recuerden que van a haber una visita de unos llamados sabios de Oriente, los Reyes Magos, que llegan donde Herodes preguntando por el rey, y que Herodes les dice, vaya, adórenlo ustedes, y después vuelven y me dicen para yo ir. Obviamente hay un relato en el Evangelio que dice que los reyes son anunciados por un sueño en el que se les dice no vuelvan donde Herodes, y al no volver, pues Herodes entra en furia y comete la masacre famosa de los niños menores de 2 años, de 0 a 2 años, y eso es lo que conocemos y se celebra hasta hoy como el Día de los Inocentes, celebrado en una fiesta religiosa el 28 de diciembre. Sí, señor. Bueno, ahí llegamos a un momento en la historia que nosotros disfrutamos cada año, que la compilamos en varios días del mes de diciembre. Ya estamos casi que acercándonos con ese 28 de diciembre al final, con el Día de los Inocentes, pero no vamos a devolvernos a por lo menos el 7 de diciembre, el Día de las Velitas, porque nos permite rememorar a una heroína, dirán algunos, a una víctima. Estoy pensándolo yo ahorita, porque era una tremenda víctima de esa dictadura, de ese imperio en ese momento. Una madre, imagínese usted, una madre con la condición que ella tenía, porque además lo sabía, porque a ella la visitó
el arcángel Gabriel le dijo, usted va a ser concebida por el Espíritu Santo y va a tener al Hijo de Dios, que va a ser el Rey de los hombres. Entonces, tremenda carga, y además la persecución política y militar de Herodes, tremenda carga. Hemos dicho, una tremenda víctima, la Virgen María. Sí, digamos que la mujer desde toda la historia de la humanidad ha sido pues una luchadora. Las mujeres en la época de Jesús y sobre todo también en el Imperio Romano, pero sobre todo en la época de Jesús, no solamente estaban sometidas al asunto político, sino que también estaban muy sometidas a asuntos religiosos. Pero para conectar esto con el Día de las Velitas, como iniciabas preguntando, comentando, hay que decir que todo surge alrededor del año 1854, cuando el Papa Pío IX decide proclamar un dogma. ¿Qué es un dogma? Es una verdad de fe que no puede ser refutada, ¿sí? Eso es dogmático. No se puede decir lo contrario. Entonces, el dogma de la Inmaculada Concepción que proclama el Papa Pío IX, ¿qué significa eso? Significa que María ella nació sin el pecado original, es decir, nació sin mancha, por eso la palabra inmaculada, inmaculado viene del término no está manchado. Entonces, al decir eso, ¿es por qué? Porque obviamente la mujer que fuera a ser la morada, el receptáculo o el hogar que iba a tener en su vientre al Hijo de Dios, que era Dios mismo, pues no podía tener mancha. Por eso el dogma de fe anuncia, ella fue concebida por sus padres Ana y Joaquín sin mancha alguna. Y el Papa ese día que proclama ese dogma pide a los creyentes que por la noche enciendan una velita. Esa tradición empieza a volverse popular y mucho, sobre todo en América Latina, y las velitas desde el 7 de diciembre en la noche, por la vigilia, es decir, el día anterior, se empiezan a prender. Y por eso el 8 es festivo y el 8 es propiamente el Día de la Inmaculada Concepción. De hecho, es muy particular porque en muchos lugares del mundo se celebra el 8 de diciembre también muchas primeras comuniones, como un primer encuentro también con la divinidad. Y valga decir aquí, sumando un elemento a todo esto, que el asunto de las velas, de la iluminación, ha sido un tema no solamente religioso. Obviamente lo vemos en las procesiones, lo vemos en los agrarios, lo vemos en las iglesias, en los templos, pero también ha sido incluso tema civil, en el sentido de que, por ejemplo, durante mucho tiempo también los gobiernos pedían que se iluminaran las casas, que fuera un ambiente festivo. Por ejemplo, un asunto político que pasó estos días, que es bastante curioso, el 9 de diciembre, ahorita antier, se celebró o se conmemoró los 200 años de la batalla de Ayacucho. Y cuando uno va a los archivos y ve, por ejemplo, los primeros días o el primer aniversario de esa batalla de Ayacucho, todavía, pues, cuando se estaban celebrando y conmemorando estos hechos políticos, los regentes pedían por decreto o por edicto que se iluminaran las plazas, que se iluminaran las casas. ¿Para qué? Para recordar con pompa y, digamos, con iluminación un hecho, un acontecimiento político, como había sido la victoria de la batalla de Ayacucho. Entonces, la luz siempre está presente. De hecho, en casi todas las religiones del mundo, la luz es supremamente importante. Ustedes piensen en la India, por ejemplo, hay un ritual al fuego. Piensen, por ejemplo, en el judaísmo. Por ejemplo, los judíos en estos días están celebrando el Hanukkah, que es una fiesta religiosa que recuerda cómo ellos expulsaron a los griegos del templo, y para eso tienen un candelabro. Ellos tienen dos candelabros, el menorá de 7 brazos y el menorá de 9. En esta semana están utilizando el de 9 y lo van prendiendo uno a uno, para celebrar lo que ellos celebran, que es el Hanukkah. Perfecto. Estamos conversando con Mauricio Albeiro Montoya. Él es profesor universitario y con él hablamos de estos temas porque no solamente la parte histórica, sino también lo simbólico, especialmente lo simbólico, lo significativo de cada hecho histórico y de cada hecho con el cual nosotros conmemoramos esos hechos históricos. Ahora, voy a hacerme esta pregunta antes de ir los mensajes. ¿Hechos históricos porque fueron reales o hechos mitológicos, míticos, de leyenda? Un corte para mensajes, ya regresamos. Oiga, Mauricio, estoy diciendo, antes de irnos a mensajes, si estos son hechos históricos reales o hacen parte de la mitología religiosa. Realmente, cuando nosotros celebramos el advenimiento del niño Jesús y la historia de María, estamos hablando de hechos reales, o sea, porque como nos mezcla la religión, y la religión tiene un montón de elementos fantasiosos para muchos, como por ejemplo ese de que
la Virgen María fue madre y no la tocó un hombre, ¿cierto? Extraño. Hasta ella misma, según la historia, pues dijo, no, nadie me va a creer, nadie me va a creer. En fin, y está la historia, digamos, aderezada con ángeles y con la presencia del demonio. De pronto se vuelve un poquitico mitológico el tema. Entonces, ¿celebramos realidad o ficción? Bueno, hay que decir una cosa primero que todo. Por ejemplo, la palabra mito es una palabra muy bonita porque, a ver, la palabra mito perdió como su esencia en el siglo XVIII, porque cuando los ilustrados y los iluminados quisieron darle a todo cientificidad, dijeron, todo lo que no sea científico es mito. De hecho, de ahí viene la palabra mitómano. A una persona que le dicen que es mentirosa, le dicen que es mitómano. Entonces, la palabra mito perdió prestigio. Pero en realidad, los filósofos, por ejemplo, han definido la palabra mito de una manera muy bonita. Dice, el mito es un lenguaje que dice verdad, pero que está asociado a un tiempo y a un espacio que es diferente al nuestro. Es una definición compleja, pero lo que quiero decir con esto es que cuando uno dice que es mítico, no quiere decir que es mentira. Lo que quiere decir es que es simbólico, que es alegórico. Entonces, por ejemplo, ¿cómo entender los relatos del Génesis? ¿Cómo entender muchos relatos de religiones del mundo? Hay que entenderlos como mitos, pero con la definición que acabo de decir, no como mentiras, y como elementos alegóricos, como las parábolas, que eran comparaciones que servían para entender ciertos elementos. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, obviamente, digamos, los historiadores tienen que basarse en cosas para poder decir eso es fidedigno o no, esta persona existió o no. Y el primer elemento que uno tiene para eso es la documentación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, por poner el caso de Jesús, algunos historiadores sostienen que Jesús no existió como personaje. Otros sostienen que sí. Entonces, ¿en qué se basan? Por ejemplo, hay historiadores de la época posterior a Jesús, como por ejemplo Flavio Josefo, que empieza a escuchar cosas y dice, estos señores decían ser amigos de fulanito o discípulos de fulanito, un tipo llamado Jesús, que se hacía llamar el Cristo. Entonces los documentos históricos sirven para sustentar si esta persona existió o no. Obviamente para nosotros hoy es más fácil porque tenemos los sistemas, los computadores, los archivos. Para conseguir cosas de esa época tenemos que hacer excavaciones y mirar un montón de cosas. Hoy, por ejemplo, gran parte de los asuntos bíblicos, por eso existe la arqueología bíblica. Y la arqueología es una disciplina, una ciencia amiga de la historia porque le ayuda a comprender muchas cosas, como la antropología. Entonces, ahí, ¿qué es lo que quiero decir como para sintetizar esta idea con esa pregunta que me hace Roger? Es decir, nosotros vamos jugando es un juego de arenas movedizas. Entonces, si uno va pisando y a veces esa arena movediza lo va hundiendo a uno porque entonces uno no tiene suficientes herramientas para decir sí, pero a veces otro lo saca a uno y lo pone en una piedra firme y le permite entonces tener más argumentos. Entonces, mientras más herramientas tenga yo para interpretar algo, es mucho mejor. Coloco este ejemplito sencillo. Por ejemplo, si yo necesito interpretar un libro, pero ese libro está en mandarín y yo no sé mandarín, o sea, voy a tener una limitación para poder interpretar ese libro. Pero si sé mandarín y además entiendo otro tipo de cosas, eso me va a permitir tener muchas más herramientas para poder comprender un acontecimiento. Bueno, venga, y entonces tengo que aprovechar como la circunstancia de la palabra mito y de leyenda para seguir en la dinámica de la celebración muy propia y especialmente paisa, que el Día de las Velitas, incluso que para nosotros es 7 y 8 de diciembre, también se celebra acá con bombo y platillos y como una gran fiesta el Día de los Mitos y las Leyendas. ¿Por qué se cruzan para algunos un mito religioso con un mito de las fantasías, de la creatividad y la imaginación muy paisa? Sí, ese es un tema muy particular. Por ejemplo, el desfile de mitos y leyendas en Antioquia, o sobre todo en Medellín, es una tradición que viene de los años 70. El primer desfile de mitos y leyendas en Medellín se hizo en 1974. ¿Y qué era lo que buscaba? Buscaba rescatar esas tradiciones populares, sobre todo. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en ese desfile, si ustedes lo han visto, yo tuve la oportunidad de ir muchas veces y a veces ya cuando uno lo ve aquí en la casa, es muy interesante porque vienen traen a la luz, viene a colación no solamente elementos coloniales, ¿cierto? Elementos que se mezclaron entre las tradiciones europeas y las tradiciones amerindias, ¿sí? Mitos que se mezclaron ahí, leyendas que se mezclaron ahí, sino también acá muy interesante, y la mayoría tiene ese matiz, el que voy a decir a continuación, el matiz de la colonización antioqueña. Nosotros tenemos dos municipios muy importantes, pues muchos, pero Sonsonia, Abejorral, por ejemplo, son dos municipios importantísimos porque desde allí partió lo que fue la colonización antioqueña con los arrieros.
Y esa idea de los arrieros que iban en sus mulas con todos sus fiambres y con todas las cosas que iban colonizando tierras, abriendo trocha, ubicándose, estableciéndose en territorios, pasaban ciertas cosas, como que, por ejemplo, cuando llegaban a pernoctar a un lugar o a hacer campamento, pues obviamente pasaban cosas y se ponían a contar entre ellos, o cuando llegaban a algún lugar y les había pasado algo, o sea, no, se me apareció la pata sola, o apareció el cura sin cabeza, o por allá estaban hablando del sombrerón, etcétera. Todo ese tipo de elementos, entonces van tejiendo un imaginario, y ese imaginario termina escribiéndose, ¿cierto? Y por eso el desfile de mitos y leyendas es un patrimonio inmaterial, porque lo tenemos que conservar. Hago un para que miren lo interesante de esto. Por ejemplo, todos desde niños hemos visto los hermanos Grimm, los cuentos de los hermanos Grimm que nos leían y que después salieron a la televisión y que ahora los seguimos viendo, que ojalá los niños vean los cuentos de los hermanos Grimm. ¿Qué son los hermanos Grimm? Los hermanos Grimm fueron unos hermanos que recorrieron la Germania de su época, ¿sí? Y que iban por los pueblos, por los campos, por los territorios, escuchando las historias de la gente. Y entonces ellos después, ¿qué hicieron? Las plasmaron todas, ¿cierto? Y después ahí quedaron los cuentos de los hermanos Grimm, que es que no son ellos los que lo inventaron, son un montón de tradiciones que vinieron y ellos los plasmaron. Entonces, en ese sentido, el desfile de mitos y leyendas teje eso. Y voy a conectar esto que me agrada. Páralo ahí, no me lo conecte más, porque tenemos que hacer un corte y leamos este texto a propósito de los hermanos Grimm, los hermanos Jacob and Wilhelm Grimm, fueron encargados de recopilar, como dice Mauricio, historias populares alemanas para promover el espíritu nacional durante la guerra entre Prusia y Francia. Hay intenciones también políticas ahí, como seguramente en los mitos y leyendas nuestros. Hagamos otro corte para el mensaje y ya regresamos. Estamos hablando de mitos y leyendas en este contexto de las festividades navideñas, porque también para algunos el nacimiento del niño Jesús, la Inmaculada Virgen es otro mito. En fin, en todo caso, estaba nuestro invitado Mauricio Albeiro Montoya contándonos desde lo histórico también y desde lo científico la importancia de los mitos. Iba a hacer una conexión. ¿Cuál es la conexión? Bueno, Roger, iba a conectar esto de los relatos y las leyendas y los mitos con las figuras, por ejemplo, que se han tejido también a lo largo de la historia de la Navidad. Por ejemplo, el que hablamos como Papá Noel o Santa Claus, que luego se hizo muy popular, pues gracias a que se volvió la marca de Coca-Cola. Pero ¿de dónde viene esa figura? Esa figura es una figura muy interesante. Se habla del siglo IV, en lo que hoy es Turquía. Hay un obispo, San Nicolás de Bari o Nicolás de Bari. Este obispo tenía la particularidad de ser un obispo bonachón, buena gente, querido, regordetico, se decía, que salía en las noches de Navidad a repartir regalos a los niños pobres. Entonces esa tradición se hizo popular y claro, después queda en el imaginario. Y cuando San Nicolás de Bari, pues en el siglo IV ya desaparece, alguien como que toma esa idea y se mantiene, y luego, claro, se institucionaliza y pasa a otro tipo de realidades, entonces ya la convertimos como en la figura de Papá Noel, ¿cierto? Que viene a dar los regalos, luego Santa Claus. Pero hay una curiosidad también, y esa es una idea que viene de Europa. Hay un personaje muy curioso que es la contracara de este obispo bonachón o de la bondad, que es una figura que conocen como el Krampus. El Krampus es una figura demoníaca, y en Europa medieval el Krampus era aquel que aparecía entre los 5, 6 y 7 de diciembre. Era un demonio, pero ese no venía a traer regalos a los niños buenos, sino que venía a robarse y a llevarse a los niños malos. Decía que arrastraba cadenas y que traía un costal para llevarse y torturar a los niños que habían sido malos. Es decir, como esa famosa historia siempre del coco, ¿no? Si no se porta bien, se lo lleva el coco. ¿Sí? Si no hace las tareas. Entonces, siempre la contracara en estas realidades son curiosas, y en todas las religiones encontramos siempre esa dualidad, el bien y el mal, lo blanco, lo negro, ¿cierto? Lo húmedo y lo seco. Entonces, ahí también aparecen una serie de elementos que nos van entregando a nosotros
todo un imaginario, y en ese imaginario pues también tejemos nuestras realidades. Entonces la gente habla de la llegada. Y un datico aquí curioso, para que conectemos eso con los Reyes Magos. Mientras nosotros esperamos... No me conecte porque se me va y ya llegamos al 6 de enero y ya despido. Y no, apenas estamos en mitad del mes de diciembre. Venga, para que terminemos más bien muy corto, en 3 minutos terminamos este capítulo, pero volvemos a invitar a nuestra gente para mañana. Conectemos lo del regalo, lo de la importancia del niño Jesús del 24 de diciembre, cortico, no más de 2 minutos, porque el tiempo apremia. Me habla en ese tiempo de la importancia de ese 24 y 25 de diciembre y el tema de los regalos que tiene que ver con platica. Sí, a ver, digamos que el asunto de la Navidad también, como es natividad, entonces, claro, lo que iba a decir ahora es que se asocia, por ejemplo, se quita la carga de que es Papá Noel o son los Reyes Magos los que traen los regalos, ya hablaremos de los Reyes en el próximo capítulo, pero lo interesante es que aparece la idea de que hay un regalo después del advenimiento, porque se ha venido haciendo toda una novena de la que vamos a hablar seguramente en el próximo capítulo, y entonces se regala algo, incluso, además se hacen algunos juegos incluso hasta pedagógicos, como por ejemplo esconder al niño Jesús, quien lo encuentre se lleva lo que trae el niño Jesús, si trae plata o si trae alguna cosita. Entonces siempre nosotros hemos sido una sociedad de dar dádivas, de entregar cosas. Los antropólogos, por ejemplo, como Marcel Mauss, decían en un ensayo sobre el don que nosotros somos una sociedad de reciprocidades. Si yo te doy algo a ti, yo espero que me des algo igual o mejor. Si yo te invito a mi matrimonio, tú me traes regalo, y cuando tú me invitas a tu matrimonio, yo te llevo regalo. Entonces los regalos han sido una tradición, y obviamente durante fiestas y holgorios y festejos como la Navidad, pues no pueden ser la excepción. Y no puede ser la excepción, y entonces llega el 24 de diciembre y los niños y los adultos y todos hacemos de ese día una maravillosa fiesta, y es expectante, y porque el niño Jesús viene y no sabemos cómo diablos es que el niño Jesús tan chiquito y con tanta gente a quien regalar consigue plata, como tampoco sabíamos de Santa Claus o de Papá Noel o de San Nicolás. En todo caso, eso es lo que hace de esta festividad algo mágico, algo maravilloso, algo lleno de mucho atractivo, sobre todo de mucha fraternidad. Por eso es la reciprocidad. Es que como yo me manejo bien, me refiero a la que mencionó hace un instante Mauricio Alberto Montoya, como yo me manejo bien, yo espero la reciprocidad de que el niño Jesús me traiga un buen regalo este 24 de diciembre. Vamos a dejar por ahora acá el tema, pero los voy a invitar a que mañana continuemos, porque la idea con Mauricio Alberto Montoya era eso, es hacer un recuento de esta época, pero sobre todo ir más allá, recordando lo histórico y lo semiótico, lo semiológico, lo que realmente significa para nosotros esto tan maravilloso que se llama diciembre, que se llama Navidad. Mañana nos vemos. Mauricio, invitado para mañana. Bueno, ahí está. Mauricio, Claro, sí. Ahí estaremos. Gracias. Mañana hablamos. Chao.